es eh, cuando... Sigue grabando. Cuando frente a la realidad uno siempre debe dudar. Y esa es una idea de Descartes, la duda metódica, la duda como método, ¿no? Uno debe dudar de todo. Y en la época de Descartes se podía dudar porque la iglesia estaba colapsando, las tradiciones estaban colapsando del feudalismo, entonces se podía dudar, porque en la época de Tomás de Aquino no se hubiera podido dudar mucho. Había que dudar porque en realidad la información que venía de Aristóteles hacía chocar muchas cosas que decía, digamos, los neoplatónicos que habían seguido la tradición de Agustín, el obispo de Hipona. Eh, si yo dudo de la iglesia, dudo de la monarquía, las instituciones feudales, etcétera, etcétera, puedo empezar a dudar de todo. Puedo dudar de todo, pero no puedo dudar de que estoy dudando. Y si estoy dudando, eh, estoy pensando. Y si estoy pensando, estoy existiendo. Entonces, si ustedes dudan, piensan. Y si piensan, existen. Si ustedes no dudan, no piensan. Y vaya a saber si existen, ¿no? Existen como existe cualquier objeto, podría ser, ¿no? Es duro, es fuerte, pero es una condición fundamental que ustedes sepan esto. Ninguna inteligencia se construye en base a certezas absolutas. Ninguna inteligencia se construye sobre una certeza tan radical. Eh, Acá hay una leve contradicción de Durkheim con lo de las prenociones, porque él está planteando una prenoción sin querer, que es que la ciencia es una relación, se construye a través de una relación entre el sujeto y objeto. Y nosotros vamos a ver que en lo social, no existe el objeto, existe el sujeto. O sea, el sujeto se está mirando a sí mismo. El científico no es un extraterrestre que viene de otro planeta, sino que es parte de nuestra sociedad. Por lo tanto, las cosas son más complejas. Pero, para lo que quiere Durkheim, está muy bien lo que está planteando, porque le va a dar, digamos, grandes éxitos, ¿no? Eh, Gente que ha notado, otro, Weber, que ha notado este problema del sujeto y el objeto trasladado a lo social, también va a producir grandes sociologías, pero en mi opinión, es solamente esa opinión, al momento de enfrentarse al sentido común, Durkheim es más fuerte, ¿no? Durkheim tiene más capacidades. El holismo tiene más capacidades que el individualismo metodológico. Siempre hablando de grandes genios, siempre hablando de grandes teorías, siempre hablando que todos tienen virtudes y todos tienen defectos en una teoría científica. Entonces, para finalizar lo de las prenociones, uno debe abandonar esa banalidad de intentar explicar la realidad desde nuestra subjetividad. Es decir, abandonar las prenociones. Y esto también es válido para lo que vamos a ver en Weber, ¿no? Todo conocimiento introspectivo es falso, porque no es conocimiento. No se buscó, no se eligió, no tiene método, no tiene organización. Es decir, no es científico. Nuestra introspección va en general en sentido del hecho social. Y principalmente la introspección tiene origen individual, por lo tanto nunca puede explicar lo social. Lo que yo opine de la realidad, yo piense de la realidad, tiene un muy... Eh, es como que yo agarre un balde y quiera llenar el mar, o vaciar el mar, básicamente. Si uno se atiene a, a las consecuencias lógicas de esta sociología. La siguiente regla es una regla que dice algo así como tomar como objeto de investigación, estamos hablando de objetos, ¿no?, a un grupo de fenómenos previamente definidos. ¿Por medio de qué definimos eso?
por medio de características exteriores que le son comunes. Y al momento de abarcar la investigación, investigar todos esos fenómenos que uno definió. ¿Qué pasa? Si uno tiene un objeto enfrente, lo primero que va a ver del objeto son las características exteriores. Entonces, si yo quiero estudiar perros, voy a decir, ¿qué es un perro? Un perro tiene cola, un perro tiene patas, un perro tiene hocico, un perro tiene ciertas características. Hasta ahora las características que yo dije lo asimilan a un gato o lo asimilan a un lobo. Entonces yo tendría que ser más preciso para decir que, digamos, qué lo diferencia de un gato y qué lo diferencia de un lobo. Esto es un ejemplo bastante sencillo de biología. Todos queremos saber lo que es un perro. Pero en lo social esto es más dificultoso. Por ejemplo, cuando Durkheim está planteando esta regla, está de alguna forma invitándonos a pensar cómo él trabajó el tema del suicidio y el tema de la religión. Vamos al ejemplo de la religión, porque el suicidio es cuando Durkheim ya en modo Maradona, 1986, sale a gambetear liberales, sale a gambetear el sentido común y se mete con pelota adentro, ¿no? Digamos, destroza todo. O sea, es genial, en ese momento es genial. Pero vamos a la religión. Él necesita que su conocimiento, para no quedar en la opinión, para que no quedar en el ámbito de, ¿cómo se llama?, de el ensayo, para que sea un conocimiento científico, tenga algunas cuestiones. Una es la base histórica, en la forma particular que vimos que la sociología utiliza la historia. La otra es la estadística, ¿no? Y la otra es que todo eso que él diga pueda ser controlado por otros científicos que le den legitimidad a ese conocimiento. Porque la ciencia no se construye sola. La ciencia es un proyecto colectivo y por lo tanto, para decir que algo es científico, tiene que tener una validación de la comunidad científica. Para tener una validación de la comunidad científica tiene que ser controlado. Para ser controlado hay que saber qué controlar. Y para saber qué controlar hay que definir al hecho social o al objeto que se va a estudiar, quiero decir. Es decir, la definición de alguna forma está construyendo aquello que vamos a conocer. En este caso, Durkheim se propone conocer la religión, pero la religión en sí mismo es un fenómeno que es muy difícil captar porque tiene muchas aristas, mucha historia, muy complicado. Entonces, él muy inteligentemente va a decir, yo voy a estudiar las religiones simples y primitivas. Y define qué es simple y define qué es primitivo. Simple refiere, ¿no?, a que son las religiones que anclan en las sociedades con menor, con menor desarrollo de la división social del trabajo, por lo tanto con menos cantidad de segmentos. Sociedades tribales, en términos de sentido común. Y primitivas es que las religiones son un copio, me robo, ¿no?, el copyright de la anterior. O sea, ninguna religión nació sola. Ninguna religión tuvo a fulanito de tal que la fundó sola. O sea, toda religión se explica a través de otra religión y esto va a ser explicado en su clase correspondiente. Pero hay una que es la primera. Hay un momento que es el momento genético de la religión como fenómeno. Y esas religiones son las totémicas, que tienen ciertas características. Entonces, uno sabiendo eso, difícilmente puede utilizar ejemplos, no sé, yo pienso como católico que, yo pienso como judío que, yo pienso como musulmán que, yo pienso como budista que, yo pienso como, no sé, lo que ustedes quieran. No va, porque no es un yo pienso. O sea, el científico nos está indicando sobre qué va a trabajar. Si ustedes no encuentran una falla ahí, que no la van a encontrar, ustedes ni yo, ¿no? algún grande, pero esto fue coherente. O sea, otras formas de investigar, por ejemplo, el fenómeno religioso de Weber, digamos, toman las grandes religiones como ya sistemas formados, ¿no? Pero eso es consecuente con su forma de sociología. Esta tercera regla construye objetividad. Y nos está marcando cómo nos debemos atener a qué es eso que es
es eso que llamamos cosa. Sabiendo siempre que lo exterior es siempre lo menos explicativo. O sea, para poder explicar científicamente, uno no se puede quedar ingenuamente en la mirada exterior. Uno siempre debe saber lo siguiente, que lo exterior es el principio para la inducción científica. Y después va a llegar el momento de la deducción, que implica el método comparado, la estadística, a nivel estadístico, a nivel histórico, una serie de complejidades mucho más grandes que, en el campo de lo social que lo que podría tener el científico físico en un laboratorio. Ahí las cosas son más sencillas. No es despreciar a la... No es decir, una especie de decir, hay que ver quién es más grande. Yo, este espacio, aquel espacio. Nada más es, creo yo, describir cómo funciona en un ámbito la ciencia y cómo funciona en el otro. Más allá que vimos que actualmente las ciencias mal llamadas duras dejaron de ser duras, dejaron de ser exactas, para empezar a hacer de verdad ciencia, porque se dieron cuenta que muchas de las limitaciones que afectaban a las ciencias sociales también las afectan a ellas, como el tiempo, como la mirada del científico, etcétera. Todo esto lo vimos con Nievas en su momento, pero los invito a que lo repasen y lo conecten con lo que estamos hablando ahora. Entonces, esta definición tiene que ser para que los científicos, la comunidad científica, pueda tener rigor al momento de controlar qué se está diciendo, es decir, permite construir objetividad, permite salirse del ámbito de lo que uno piensa que, es decir, ayuda a las prenociones, entre otras cosas, a evitar las prenociones. Y la cuarta regla, o tercer, derivación lógica de la regla fundamental, es separar los hechos sociales de sus manifestaciones individuales. ¿Por qué? Porque lo social se capta en el hecho social, porque es la unidad de análisis, no en nosotros. Nosotros en todo caso no somos adaptaciones al hecho social. Entonces, cuando hablábamos del ejemplo de una madre, no se capta realmente lo social mirando a una madre. Se capta como estadísticamente, se capta como viendo la historia, como método de trabajo de base empírica. Se trabaja básicamente diferenciando lo individual de lo colectivo. ¿Me siguen? O sea, lo social vive en lo colectivo y nosotros somos pequeñas adaptaciones a ese colectivo dentro de esta forma de pensamiento. La molécula de color en un cuadro toma sentido cuando está el cuadro completo. O sea, las moléculas de color por sí mismos no producen una obra de arte. Es en el todo donde toman sentido. Y esto es un ejemplo que había dado Simmel en su momento, ¿no? Hay una diferencia radical entre lo colectivo y lo individual. Y yo recién les hablaba del surfista. ¿Qué ocurre? El surfista, utiliza la fuerza de la ola. Para eso utiliza la fuerza de sus músculos, utiliza el timing para agarrar la ola, su capacidad para medir los tiempos, ¿no? Su capacidad de equilibrio. Pero el surfista no hace la ola. El surfista surfea la ola. La ola es el hecho social y el surfista somos nosotros. O peor, ojalá fuéramos el surfista. En realidad nosotros somos el señor grande que lo agarró la ola, lo revolcó y la malla le queda a la mitad de la cola, ¿no? O sea, terminamos bastante sacudidos por las fuerzas sociales. Si uno fuera el surfista, ¿no? Estaría mucho mejor, creo yo. Pero aún así el surfista, para ser surfista, se la pone, rompe la tabla, se agarra a piña con otros surfistas, porque al principio uno cuando hace surf lo que ocurre es que uno sabe las reglas, entonces los surfistas más viejos te enseñan didácticamente a las piñas cómo uno debe portarse. Todo muy conductista, ¿no? Pero bueno, el punto es ese.
Nosotros somos manifestaciones individuales de la fuerza colectiva. Y esto es así. Si uno quiere tomar, por ejemplo, la posición política de los que participan de las comisiones que están a mi cargo, y uno las organiza de izquierda a derecha, poniéndole más o menos 5 puntos: izquierda, centro, centro derecha y derecha, y les pregunto a ustedes de qué son, la gran mayoría se va a definir probablemente de centro. Vaya a saber qué es centro. No sé. O sea, pero bueno. Y algunos se definirán como de centro izquierda, otros se definirán de centro derecha, y muy pocos, ¿no? Se van a definir de izquierda o de derecha. Normalmente el que se define de centro derecha claramente es de derecha. Normalmente el que se define de centro es de centro derecha. Muchos de los que se definen de centro izquierda también son de centro derecha, ¿no? Y muchos que se definen de izquierda son de centro izquierda. Pero bueno, si yo estoy siendo coherente con lo que estoy preguntando, que es cómo se definen cada uno de ustedes, no cómo se organiza científicamente la mirada de lo político, podría ser un porcentaje estadístico. Entonces, 80% es centro. Pero nadie de nosotros es 80% centro de nada. O nadie de nosotros es 5% de izquierda. Uno es de izquierda o no es de izquierda. Es así. Uno es de derecha o no es de derecha. No es 5% de derecha. ¿Se entiende? O sea, lo estadístico se mide de otra manera que lo individual. Lo mismo que si preguntara por las religiones de ustedes. ¿Qué ocurre? Las religiones de ustedes son su religión. Es única. Soy católico, soy evangelista, soy agnóstico, digamos, soy judío, lo que sea. ¿Se entiende? O sea, pero nadie es 45% católico. O sos o no sos. Después que seas coherente con eso que sos, es otro problema. Probablemente es que haya una gran incoherencia. Pero eso es, digamos, material para otro momento. Entonces, esta última regla a la vez tiene una derivación lógica. Hay que separar los hechos sociales de sus manifestaciones individuales, porque los hechos sociales se explican a través de otros hechos sociales. Es decir, ustedes no me pueden explicar la moral por una cuestión de búsqueda del ideal humano. No me pueden explicar la religión por una especie de naturaleza que el ser humano se sabe que va a morir y que sabe que está proyectándose a otro espacio de la realidad. No. Definitivamente no. Y esto es antipático, no les va a gustar, pero es así. Es científico. Grande Durkheim. Hay quienes podemos mirar ese abismo y bancar ese abismo, y hay quienes que deciden no mirar. Y pensando que si no miran, el abismo no está. Y el abismo está. ¿No? Es como estar en la montaña rusa y estar bajando y cerrar los ojos. La sensación va a ser parecida. Claro que si uno abre los ojos tiene más realidad, pero bueno. Entonces un hecho social se explica a través de otro hecho social. Por lo tanto, si ustedes me quieren explicar el hecho social religión, que se repite a lo largo del tiempo y la historia, tienen que explicarlo en relación a otro hecho social. Y vamos a ver que eso va en relación a lo moral, que es otro hecho social. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de Frankenstein en la clase pasada. Durkheim toma como ejemplo, como idea madre, lo orgánico. Y de lo orgánico saca una idea, porque su matriz está muy fuertemente influenciada por lo biológico, que en el plano de lo biológico, la combinación de elementos produce un nuevo nivel de la realidad. Y entonces dice, en lo social también, la combinación de los elementos simples produce un nuevo nivel de la realidad, que es lo social, que no es una simple suma de partes. Entonces, cuando uno quiere explicar la función, que es una palabra muy importante para Durkheim, de un hecho social, lo tiene que hacer siempre en relación a otro hecho social.
Es decir, la legalidad del todo está en el todo, no en las partes. La legalidad científica de las leyes causales que lo originan. Entonces, para ir cerrando un poco y reconectar aquello de Frankenstein, la simple suma de partes del monstruo no da un ser humano. La sociabilización del monstruo, si ustedes quieren, lo convirtió en un monstruo, porque todo el mundo le estaba diciendo, sos un monstruo. Y en realidad, si uno lo mira más desapasionadamente, el monstruo tenía sentimientos y hacía cosas de ser humanos, enojarse, hacer, claro, un poco más poderoso que cualquier ser humano común. ¿Se entiende? O sea, si nosotros sociabilizamos a alguien diciéndole sos un monstruo, y probablemente se convierta en un monstruo. Pero más allá de eso, si uno va a lo metafísico, lo que le faltaba a Prometeo, al doctor Frankenstein, ¿no? Es la capacidad de producir el alma, que es un campo solamente exclusivo de Dios. Podía haber invadido produciendo vida, pero todavía no podía producir alma. Entonces, el alma es lo que termina de completar en esta historia al ser humano. O sea, lo termina de convertir en un ser humano. Si no, es un ser con vida que suma partes de cuerpos, pero no es un ser humano. Espero que esta clase les haya servido más que la de ayer. Soy un ser humano. Ayer, sinceramente, yo no me sentía bien, ¿no? No quise dejarlos plantados. Pero por eso prefiero dedicarle un tiempo nuevo a esto que ya di, para que podamos ordenar mejor las ideas de lo que fue ayer, ¿no? Que, como todo, uno revé siempre, uno trabaja con lo que hace, ¿no? Y a pesar de que lejos creo que que estas grabaciones son perfectas, sí, sí creo que estuvo más ordenado que ayer. Especialmente en la mañana estuvo bastante bien. Si hubiera grabado en la mañana no hubiera hecho esto. Pero el de la noche, tarde-noche, sí. Siento que no. Hay cosas que no cerraron, o sea. Entonces, prefiero que ustedes vuelvan a tener una otra forma del enlace de esta cuestión, porque después la siguiente clase vamos a seguir con cuestiones metodológicas para terminar y después ya adentrarnos en las investigaciones sociológicas. Así que bueno, nos estamos viendo el martes y nada, saludos a todos.